6 meses que Dios nos permite, presentamos a la iglesia los balances, los cuadernos, el libro de acta, de lo que entra y lo que sale. La administración de la iglesia está a cargo de nuestra hermana, la diaconisa Joana Cáceres, que está haciendo un gran trabajo, y ahí usted puede corroborar lo que entra, lo que sale, las ofrendas de cada culto detallado, lo que se realiza en cada venta, y eso es de la iglesia, no es del pastor, no es de los ministros. Pastores y los ministros trabajan como usted trabaja, como usted se esfuerza, gloria a Dios. Y también, gloria a Dios, pasamos las mismas situaciones que usted pasa, amén. Está difícil para todos, pero confiamos en la providencia de nuestro Dios, amén. Quiero agradecer algo que Dios hace en este ministerio y me llena de gozo decirlo. Acá hay hermanos que nunca le han cerrado la mano a otros hermanos. Cuando necesitaron, estos hermanos se unieron y pusieron de lo poco o mucho que tenían y lo compartieron. Y eso es una identidad de la iglesia de Cristo. La Biblia nos enseña que tenían las cosas en común y que aquel que tenía, dice que lo daba de corazón y lo ponía a disposición para sostener o sustentar a los hermanos que necesitaban. Y en este lugar, en esta iglesia, hay hermanos con ese gran corazón. Y yo ruego al Señor que les multiplique al 100 por 1 este gran gesto de corazón. Así que yo le doy gracias a Dios. Un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Yo bendigo a los hermanos que sirven el café, que los honran mientras que están en su asiento, pasan con un cafecito, pasan con un juguito, una gaseosa, y le comparten unas masitas, una galletita. Es un hermoso gesto, amén. Sabemos que a veces viene uno corriendo, no puede tomar mate en la casa, no pudo merendar porque ya está en la hora de culto, vino tarde de trabajar, y aquí se ha preparado una especie de merienda para compartirlo, y es otro gran gesto de la iglesia. Me siento muy feliz, gloria a Dios, por esto tan maravilloso, amén. El día de ayer vi una coordinación que quiero destacarla, que es la de nuestro hermano Marcelo Coria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ustedes saben lo exigente que soy como pastor en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a lo que respecta un servicio para con Dios. No hay que escatimar, no hay que negar, hay que entregar todo al Señor. Y hay que esforzarse en vencer la vergüenza, la timidez, lo que fuere que sea impedimento o barrera para servirle a Dios, hay que esforzarse. Y había tenido una charla con mi hermano Marcelo en el culto anterior al de ayer, y en esa charla le remarcaban unas cosas. Le dije, hermano, ¿querés crecer? Y me dijo, amén, pastor, amén. Toma algo que quiero enseñarte. Cuando subas al altar, toma la autoridad. Dios te da el control del culto. Despertar a los hermanos a los gritos y a su nombre. Y el hermano ayer subió al altar, tomó la autoridad y el Espíritu Santo se manifestó. ¿Cuánto le dicen? Denle fuerte aplauso. ¿Por qué le saco esto? Porque nosotros solo somos instrumentos. Que Dios nos toma, nos usa, y si no nos quiere, lo deja. Y toda la gloria es para Dios. Pero cuando nosotros nos brindamos, nos disponemos, Él se manifiesta. Porque Él ve un corazón, gloria a Dios, dispuesto. Gloria a Dios por mi hermano y por todos los hermanos que se van a levantar con poder. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora vamos a lo que es lo más importante. Dios me ha estado haciendo meditar en una palabra, en una profundidad, en la que Pablo toma el consejo para entregárselo a los esposos. Y yo meditaba de dónde había sacado Pablo el consejo. ¿A qué fuente había ido Pablo para tomar un consejo, para dárselo a los esposos?
No es de los esposos lo que voy a hablar esta noche, ni de los matrimonios, pero voy a hablar de una relación en sí, muy hermosa, que muchas veces se tiene poco. Y se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Vamos a introducirnos en ese texto y vamos a dar lectura. Yo quiero que usted pueda tomar nota. Le he pedido que traigan para anotar, que traigan cuadernitos, hojas, lapicera, y tome nota porque vamos a entrar en un tema muy importante. Cuando yo meditaba en esto, el Señor me hizo ver con amplitud un tema que quiero enseñarte en esta noche, y que sé que te va a suceder lo mismo que a mí. Dios te va a abrir el entendimiento, los ojos, y te va a llevar a ver con más claridad un tema que muchas veces nosotros tenemos en poco. Efesios capítulo 5, versículo 25, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y la iglesia dice amén, y los que están en su casa también dicen amén, a los cuales saludamos en esta tarde, que están conectados a través de la red social de Facebook. Dios bendiga cada vida, cada corazón, cada hogar. Gracias por estar ahí siempre conectados a cada transmisión de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Mire lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo en esta carta a los Efesios dice así: marido. ¿Cuántos maridos hay aquí en esta noche? ¿Cuántos esposos? Algunos que no amén, con una amargura. Nadie dijo amén como el pastor. Aleluya. Yo quiero entrar a casa, hermano. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Linda pregunta. ¿Cuántos maridos aman a sus mujeres? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántos la aman? ¿La aman de verdad? No quiere quedar bien con el pastor, no quiere quedar bien con su esposa porque le va a sacar la lista. Vos sos muy bueno. El esposo, mirá, que te empieza. La lista llega de acá hasta la parada del tren, más o menos. ¿Cuántos aman a su esposa? ¿Ama de verdad? Amén. Dice así: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese como es la vestidura de la esposa de Cristo, de la novia de Cristo, de esta quien Cristo la menciona con tanta pasión y dice que la ama. ¿Cómo es su vestidura? Santa y sin mancha. Cuando me metí en este texto, gloria a Dios, yo veo a Pablo sacando de la fuente de agua de vida llamado Cristo unas palabras para tomarlas como consejo para los esposos. ¿Cuántos esposos hay en esta noche? Cuando Dios habla a los maridos o a los esposos, yo soy uno de ellos, mis oídos y mi corazón se alertan, porque va a hablar Dios y porque Dios dirige una palabra y un consejo, y solo un corazón humilde toma el consejo. Yo quiero ser un buen esposo, yo quiero ser un buen marido. Y cuando se trata de la palabra de Dios que va a bendecirme, va a dedicarme, mis oídos y mi corazón se prestan al consejo de Dios. El apóstol Pablo dice: marido, amad a vuestras mujeres. Y este consejo que lo da Pablo lo toma de la relación que Cristo tiene con la iglesia. No hay consejo más hermoso, más maravilloso y más ejemplar como el amor que Cristo le tiene a la iglesia. Pablo,
le da este consejo a los maridos viendo el cuidado que Cristo tenía por la iglesia, que Él había dado su propia vida por la iglesia. Y de la misma manera le dice a los maridos: maridos, esposos, amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres. ¿Como quién? Como Cristo. Porque Cristo es el ejemplo. Porque Cristo es la manera más maravillosa de amar a alguien. La manera que Cristo amó a la iglesia, de esa manera Pablo le aconseja a los maridos amar a sus esposas. Yo estos días atrás, y no quiero pasarlo por alto, hablé unos hermosos sermones a través de la diaconisa Romina Álvarez, cuando hablaba de la viña. ¿Cuántos recuerdan eso? El hermano Alejandro Gómez decía: mi viña, ahí está mi viña, por la hermana Camila. Amén, ¿han entendido? Pero ¿cuánto entendieron? Después Dios usa la vida de la pastora también para hablarnos aquí a los esposos. Y no es casualidad que nuevamente en este texto Dios me lleva a este consejo que Pablo toma de la relación que tenía Cristo con la iglesia. Y nuevamente voy a remarcar, y yo no quiero pasar por alto, no es el mensaje central, pero si Dios habla de los textos anteriores a la esposa, al marido, yo entiendo también que aunque me lleve ahora a profundizar sobre esta relación, no puedo pasar por alto este consejo. Ama a tu esposa, cuídala, porque es lo más maravilloso que Dios te ha entregado. No te comportes como un miserable, no te comportes como un César. No pienses que porque tú ganas el sustento y lo traes a tu casa, ya has cumplido tu tarea. No, esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Nuestra tarea es amarla, cuidarla, hacerlo sentir segura en nuestros brazos. Ninguno de nosotros es un esposo perfecto. Ninguno de nosotros es un esposo que ha hecho un curso de cómo hacer esposo. Pero tenemos el consejo más certero y más hermoso de la palabra de Dios. Y este consejo de Pablo no es tomado de otro hombre, de otra relación humana, sino de una relación divina, capaz de negarse a sí mismo para brindarlo todo. Y ese consejo lo saca a través de ese amor que Cristo tiene por su iglesia. Habiendo dicho esto, algún esposo dice amén. Algún esposo dice: lo tomo, lo recibo, amén. Ahora camine en esa palabra. Camine en esa palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo empecé a meditar en esto, en este amor, en esta pasión que Cristo tiene por su iglesia, el sacrificio que Él ha hecho por ella, una iglesia que muchas veces le da la espalda, le es infiel, muchas veces va detrás de otros amores. Yo meditaba esta palabra, que Jesús no le daba amor porque le era recíproco o le era correspondido. Cristo entregaba amor porque era todo lo que tenía. Para que una relación funcione, hay que entregarlo todo sin pedir nada a cambio. Esa es la enseñanza que Cristo está dando. Y entregarlo todo es hasta entregar su propia vida. Cristo amaba tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Su esposa era culpable. Su esposa le había sido infiel. Su esposa le había dado la espalda, pero así todo Cristo se puso por delante y dijo: ella no, yo. Alguien tiene que morir, ella no, yo. Y fue a la cruz. Y lo hizo por amor. De ahí el ejemplo de cómo tú tienes que tratar a tu esposo. Cristo muestra la muestra más grande de amor en una cruz por alguien infiel, por alguien que muchas veces cambia su vestidura, por alguien que muchas veces se viste de deshonra delante de su esposo. Yo estoy hablando de la iglesia, una iglesia que muchas veces vive más en el pecado,
Una iglesia que muchas veces vive más con otros amores, con otros dioses, con otros maridos. Ninguno de nosotros podía soportar lo que Cristo soportó que su iglesia le hiciera. Le dio la espalda en muchas oportunidades. Se fue con otros amores en diversas oportunidades. Le fue infiel, pero Cristo se mantuvo fiel. Y en este texto yo profundizaba en las vestiduras de la iglesia. Dice la Biblia que el amor de Cristo fue capaz de entregarse a sí mismo por ella. Y ese amor, ese sacrificio que Cristo hizo fue para santificarla. Cristo con su sangre la limpió, la santificó, y Él sigue haciendo ese proceso a través del lavamiento por la palabra. La iglesia se sigue santificando por la palabra. Cristo sigue cuidando de la iglesia, cuidando su vestidura, cuidando su realeza a través de la palabra. Palabra que no leemos, palabra que muchas veces la Biblia está nueva, palabra que muchas veces la Biblia, nuestros hijos se ponen a jugarla, la rayan, la escriben, Biblia que muchas veces está guardada. Palabra que sigue santificando a la esposa de Cristo, a la iglesia. Cristo se entrega a sí mismo para santificarla con su sangre. La quiere en esa condición, en ese estado. Él se deleita, Él se siente honrado al ver a su iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Ese es el estado en el que Cristo dejó a su iglesia y se fue. Y Él espera volver a buscar a su esposa y encontrarla en la misma condición en la que la dejó. Y yo meditaba en esto. ¿Cómo se encuentra la esposa de Cristo hoy en día? ¿Sigue teniendo esas vestiduras reales? ¿Sigue siendo santa, pura, sin mancha? ¿O se ha corrompido? ¿O se ha manchado? ¿O se ha revolcado nuevamente en otros amores y ha manchado su vestidura? ¿Ha perdido el amor por su esposo? Porque su esposo vendrá, porque le prometió que iba a volver, porque le dijo: me voy a preparar lugar para tenerte conmigo por la eternidad. Yo voy a irme, pero volveré para llevarte conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él va a volver. ¿Alguien tiene alguna duda? Pero Él necesita volver y ver que tus vestiduras estén blancas, puras, resplandecientes. Él necesita verte en la condición en la cual Él te dejó. Él te lavó con su sangre, Él te purificó, te santificó y sigue haciendo el proceso de limpieza a través de la palabra. Pero la pregunta es: ¿cómo se encuentra la iglesia hoy en día? Porque el esposo viene, dijo que vuelve y vuelve, no miente. ¿Cómo está la vestidura? ¿Cómo está su atuendo? ¿Cómo está su ropa? ¿Será que anda con otros amores? Y esto me llevaba a pensar: Cristo se fue y le entregó, gloria a Dios, la iglesia a pastores y a ministros. Eso se llama mayordomía. Y la función de los pastores y de los ministros es cuidar la santidad, cuidar la salud de la iglesia. Lo que está Cristo describiendo aquí, diciendo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, para Él mismo. Él la santificó para Él mismo, Él la purificó para Él mismo, la limpió con su sangre para Él mismo. Él quiere tener una iglesia que lo honre, una iglesia que lo represente, una iglesia que se sienta identificado con la pureza de Cristo. ¿Cómo está la esposa de Cristo hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Tiene esa vestidura? ¿Tiene esa salud? ¿O se ha contaminado? Esa es la pregunta. Y yo meditaba en eso.
La iglesia está en manos de hombres y mujeres, hoy pastores y ministros. La pregunta es, ¿se estará haciendo el trabajo de cuidar la iglesia, de cuidar su vestidura, de mantenerla santa, pura? ¿O se ha dado libertad al pecado que la mancha, que la contamina? Porque quizás alguno ha dicho no, el rey se retrasa, se retarda, no viene. Bueno, vamos a implementar algunos métodos para llenar la iglesia. Vamos a ponernos a repartir choripanes en la puerta para que venga más gente. Y cambiamos la verdad. Y repartiendo los choripanes vamos a llenar la iglesia. Ponemos un pelotero aquí y van a venir los chicos y los chicos vienen los padres. ¿Será ese el método? ¿Cómo se debe cuidar a la iglesia? ¿Cómo se la debe mantener santa la iglesia? Pregunto, si el pecado es lo que la mancha a la iglesia, es lo que la contamina, ¿cómo deben hacer los mayordomos, los pastores y los ministros para cuidarla del pecado? Y voy a ser más directo. Si Cristo dice que la iglesia debe mantenerse sin mancha y sin arruga, y debe tener esas vestiduras reales, ¿qué debe hacer un pastor o los ministros cuando dentro de la iglesia hay pecado? Porque el pecado contamina y mancha la iglesia. Y debemos cuidar de la iglesia y mantenerla pura y sin mancha. ¿Qué debemos hacer entonces? Cuando Dios saca luz que dentro de la iglesia hay fornicación. ¿Qué debemos hacer cuando el pastor cae en pecado? ¿Cómo debemos solucionar ese problema? Debemos cuidar de la iglesia. Debemos eliminar el pecado. Debemos nosotros cuidar la iglesia de ese pecado. ¿Cómo debemos hacer? Piensen. Yo quiero llevarlo a meditar a ustedes. Cuando un ministro, gloria a Dios, predica muy lindo del altar, pero después se saca fotos en el baño de su casa, la mujer ministro se saca fotos en el baño de su casa mostrando partes íntimas y pasea por las redes sociales y tiene bloqueado a los pastores y a los ministros de la iglesia para que no lo vean, pero lo veo todo medio mundo y después la foto llega al pastor. ¿Cómo debe hacer el pastor, el ministro, para cuidar la vestidura de la iglesia? ¿Debe callarse? ¿Debe no decir nada? ¿Debe taparlo para que nadie lo sepa? ¿Para que nadie lo vea? ¿Cómo se soluciona cuando tú te das cuenta que Dios saca a luz algo? Un jovencito creciéndose pícaro en el medio de la iglesia, tomando posturas diabólicas, cita a una jovencita a tomar mate a su casa. Y en su casa, ese jovencito se propasa con la jovencita. Y luego la incentiva a tomar pastillas por si queda embarazada. Ah, pero después viene a la iglesia. ¡Ay, mirá lo que es santo! ¿Cómo debe actuar el pastor? ¿Cómo debe actuar el ministro? ¿Cómo debe actuar usted como iglesia? ¿Lo tapamos? ¿Que nadie se entere? ¿Que nadie lo sepa? Porque si no sería un escándalo. ¿O seguimos todos gritando, alabando y entonces va a parecer bien? Mi pregunta es, si Cristo dijo que va a venir a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y ese es el único estado en el que la iglesia se puede ir, yo pregunto en esta noche a los ministros, a la iglesia, ¿cómo hacemos cuando Dios saca luz de que un hermanito de la congregación anda con la hermanita que canta? Que el pastorcito de la iglesia anda con la hermanita que ministra la finanza. ¿Cómo se soluciona? ¿Qué hacemos? Cuando hay murmuración en el pueblo, división, y se levanta un hermano o una hermana a contaminar a otros contra el ministro, contra el pastor o contra otro hermano de la iglesia. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo hacemos? Ya el pecado está dentro de la iglesia.
¿Cómo hacemos para sacarlo? ¿Cómo hacemos para corregirlo? Pregunta, ¿se puede expulsar a alguien de la iglesia? Pregunto, ¿se puede expulsar a alguien de la iglesia? No, pastor, no se puede expulsar a nadie. Perfecto, lo tenemos que seguir teniendo entonces en la iglesia, que el hermano siga estando en pecado con la hermana y cuando sienta un día arrepentirse, esperamos a que el hermano se decida a tomar la decisión de dejar el pecado. ¿Puede ser que ese sea el trabajo del pastor y ministro? Pregunto, ¿eso es cuidar a la iglesia? ¿Eso es santificarla? ¿Eso es mantenerla pura? Y te llevo a la reflexión. Piensa en el pecado que tú quieras pensar dentro de la iglesia. Pon tú mismo ese caso. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede disciplinar a alguien? ¿Se puede echar a un ministro? ¿Se puede expulsar a un ministro de la iglesia? ¿Se puede expulsar a un hermano de la iglesia? ¿Qué piensa usted? Y si dice que no, ¿cómo cuidamos entonces la iglesia? Y si dice que sí, lo tiene que decir la Biblia. Yo quiero llevarte a la reflexión en esta noche. La iglesia de Cristo solo tiene que tener una sola condición. Jesús dijo, pura, sin mancha y sin arruga. Eso está enseñándonos a nosotros el estado y la salud de la iglesia. Una iglesia pura. Ahora, cuando pasa estas cosas que acabo de nombrar, el pecado dentro de la iglesia, ¿cómo se le soluciona? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debo hacer yo como pastor? ¿Qué van a hacer los ministros? ¿Qué va a hacer usted? Se entera que el pastor anda con una hermanita de la congregación. Ah, no, ese pastor era bañado. No, ese pastor. O hay que denunciarlo. Si una hermana anda con otro hermanito, oh no, vamos a orar a Dios. ¿Así se soluciona? O hay que denunciarlo. ¿Cómo se trata el pecado dentro de la iglesia? La Biblia tiene la respuesta a todas esas cosas. El problema es que no se lo predica. Yo quiero que vaya conmigo ahora, gloria a Dios, y quiero que empiece a tomar nota. Vamos ahora, aleluya, al libro de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Mateo, capítulo 18. Cuando lo encuentre, digan amén. Versículos 15 al 20. ¿Lo encontró? Dice así la palabra del Señor. Preste mucha atención a lo que voy a enseñar. No solo a los ministros, a los hermanos que se están preparando como ministros, que van a ser el futuro ministro en algún momento que Dios lo determine. Y la iglesia tiene que saber que nos enseña la Escritura cuando estamos ante el pecado. Sea quien fuere que peca, del pastor al diácono, al ministro o hasta el último de la iglesia. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña cómo debemos de actuar. Escucha lo que dice la Biblia. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Escuche bien. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, gloria a Dios, a ellos, dilo a quién. ¿Me está siguiendo? ¿Está entendiendo? Dice, dilo, gloria a Dios, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos aquí ante el sistema disciplinario puesto por Jesús para cuidar a la iglesia. Aquí en las palabras que hemos leído encontramos a Jesús enseñándole a los discípulos cómo se debe cuidar a la iglesia. Y nos enseñan 4 pasos importantes. Primer paso: si usted encuentra a un hermano en pecado, usted lo vio, usted es responsable de decir: hermano, ven, vamos a hablar. Hermano, ¿qué es esto que estás haciendo? Esto es pecado. Volvete a Dios, hermano. Eso a Dios no le agrada. No, que sabes vos, que venía a ser santurón ahora. Ah, ¿qué te haces? Porque predicar que es el chupamé del pastor. Perfecto. ¿No te escuchó? ¿No lo ganaste? Ve y busca 2 testigos. Y ve de vuelta a tu hermano. Ven, hermano, aquí vengo con otros 2 hermanos. Para que boca de 2 o 3 conte toda palabra, dice. Segundo paso: primero a solas, en privado. Si ganaste a tu hermano y hiciste volver del error, gloria a Dios. Si tu hermano no te oye y sigue con su necedad, su terquedad, Jesús nos enseña el segundo paso: ve y busca 2 o 3 testigos. Delante de 2 o 3 testigos vuelve a imponer el caso, hermano. Hermano, venimos aquí a hacerte volver. Lo que estás haciendo es pecado. ¿Usted se cree en los espirituales de la iglesia? ¿Usted se cree que me pueden enseñar a mí? Si el hermano sigue en esa necedad, en esa dureza de su corazón, dice la Biblia: si no los oyeres, si no ganaste a tu hermano, Jesús le enseña el tercer paso: dilo a quién. Dilo a quién. ¿Usted está aprendiendo lo que está haciendo Cristo? ¿Cómo se debe cuidar la iglesia? ¿Cómo se trata un pecado dentro de la iglesia? ¿Está entendiendo? No dice va un hermano y lo tapa. No dice después va con 2 o 3 más y lo tapa. No dice que después lo diga a la iglesia para que quede en la iglesia y de acá no salga. No. El proceso disciplinario es hacer volver al hermano del error. Pero si el hermano no quiere seguir con la dureza en su corazón, el tercer paso dice: dilo a la iglesia. Toda la iglesia tiene que saber lo que está pasando. Un hermano quiere pecar de manera deliberada. No hay manera de hacerlo entrar en razón. Se le fue lo privado, no quiso. Se fue con 2 o 3, no quiso. Él sigue con su corazón empedernido. La iglesia debe saberlo. Pero no para avergonzarlo, para hacerlo volver del error. El sistema disciplinario impuesto por Jesús es hacer volver al hermano del error. Por eso dice: dilo a la iglesia, si te oyere, habrá ganado a tu hermano. Pero ¿qué dice? Si no te oyere, tenle por gentil y publicano. ¿Qué habrá querido decir Jesús por esa palabra? Les enseño el contexto. Jesús enseña estos 4 pasos de la disciplina para cuidar la salud de la iglesia. Este sistema compete a los pastores, a los ministros y a toda la iglesia. Si tu hermano peca, ve, dice, y reprende la sola. Así que usted también forma parte de esto, de cuidar la salud de la iglesia, de cuidar la santidad de la iglesia, de cuidar la vida espiritual de la iglesia. A usted también le compete. Si usted lo vio y usted lo tapa, usted cómplice, y la sangre de ese hermano cabe sobre usted. Y cuando salga a luz, usted será culpable también. Ahora, la pregunta es: si todos esos pasos que Jesús nombra no se logra el fin de hacer volver el hermano, ¿qué quiso decir Jesús con tenerle por gentil o publicano? La primera iglesia estaba compuesta por judíos. Los judíos son una comunidad, gloria a Dios, muy celosa de las cosas de Dios. Ese celo
los hacía guardar la ley, guardar los mandamientos, porque sabían que era la única manera de honrar a Dios. En otras palabras, si la iglesia quiere honrar a Dios, si la iglesia quiere adorar a Dios, la única manera es guardando la salud y la santidad. No hay otra manera. Puedes cantar bonito, tocar lindo la batería, pero si vives el pecado, a Dios lo estás deshonrando. Entonces la única manera era de guardar el mandamiento, la palabra de Dios. Los judíos eran una gran familia. Si algún judío estaba pasando algún problema económico, los demás judíos los bendecían con sus riquezas, los llevaban al hermano a que él formara parte de esa clase y lo hacían rico. Dice, si tu hermano no quiere formar parte de esa familia, tenle por gentil y publicano. Gentil. Los gentiles en el tiempo antiguo eran personas paganas e idólatras que hacían sacrificios de demonios y veneraban a otros dioses paganos y no formaban parte de la familia del pueblo judío. Por lo tanto, eran rechazados. Esos eran los gentiles. Jesús dijo, tenlo por gentil y publicano. Gentil, lo que acabo de enseñar. Persona que adoraba a otros dioses, tenía otros amores y hacía sacrificios y contaminaba su vida. Los publicanos eran judíos que se habían unido a los romanos y les cobraban los impuestos a sus propios compatriotas. Para pasar en limpio, eran traidores a la patria. Los publicanos eran judíos que habían traicionado su propia nación. Cuando Jesús dijo, tenle por gentil o publicano, dijo, echarlos, expulsarlos, no forman parte de la familia de la fe. Cuando Jesús dice, en estos 4 pasos de la disciplina, en la que yo enseño para cuidar la salud de la iglesia, si tu hermano peca, ve tú. No, vamos a avisar al pastor, no, ve tú porque tú lo viste. Llama a la sola, al perro y le dice, ¿qué estás haciendo? Esa no es la vida del cristiano. Porque este hermano a mí no le agrada, ¿vos qué hizo? No me digas nada de lo que tengo que hacer. Vos preocupate por vos. Amén. No le digas, te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Hermano, venga, mira. Está pasando esto y esto. Aquel hermano, vamos. Hermano, ven. Hermano, vinimos aquí para hacer volver tu corazón. Si el hermano le dice, tiene razón, estoy pecando contra mi Dios, lo estoy deshonrando, lo abrazas, lo haces volver, y la Biblia dice, habrá llamado a tu hermano. Si no lo hace, el segundo paso, ¿qué dice? Tercer paso, la iglesia. La iglesia, para enseñar, no es todos los hermanos, no es toda la iglesia, pero sí está hablando de las personas más maduras dentro de la iglesia, las personas que llevan quizás muchos años dentro del ministerio y trabajan en el sostén del ministerio y son columnas. A esas personas invitarlas, aparte de la iglesia, para solucionar el problema. Si ese paso, el tercero, no se logra, ¿qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué dijo Cristo? Nómbrelo, iglesia, no tenga miedo. ¿Qué dijo Cristo que hay que hacerlo? Si el pastor no se arrepiente de su pecado y sigue andando con la hermanita, expulsando. Nombre su pastor. Dios no negocia con el pecado. No importa qué título tenga. Se llame pastor, arcángel, quien sea. Dios no negocia el pecado. Y la iglesia tiene que estar involucrada en cuidar la salud de la iglesia. Cuando hay un pecado hay que denunciarlo. Ahora, yo esto ya lo había estudiado, yo ya lo había enseñado, pero yo profundizaba en algo, en el estado en el que tiene que estar la iglesia, para que se pueda ir con Cristo. ¿Cuál es el estado? Pura, sin mancha, sin arruga, santa. ¿Cómo estamos en esta noche? ¿Tenemos esa vestidura?
¿Tenemos nosotros esa salud? Y si no la tenemos, ¿qué debemos hacer nosotros como pastores, ministros, como la iglesia, para volver a esa salud? Arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y humillarnos ante Dios, para que Él, la misericordia de Él nos alcance, nos limpie y nos vuelva a poner en camino. Ahora, yo quiero compartirles a ustedes 2 notas que tomé de pastores que son una eminencia y enseñan sobre este tema. El pastor Miguel Núñez dice así: la disciplina de la iglesia ha sido vista desde el principio como un proyecto odioso, hasta el punto que ha caído en desuso, cuando en realidad la disciplina de la iglesia es de suma importancia para la salud y la santidad de la iglesia, y es esencial ejercerla, e incluso para el beneficio del disciplinado. Cuando la iglesia se mantiene en disciplina, es la clara muestra de la manifestación del amor de Dios, cuando se ejerce bíblicamente. ¿Está entendiendo? El pastor Miguel Núñez dice: el sistema disciplinario puesto por Cristo para la salud de la iglesia ha sido un proyecto odioso para muchos, y muchos han dejado este proyecto de lado, cuando en realidad es beneficioso para el cuidado de la iglesia, para cuidar su salud, su santidad. Cuando una iglesia se mantiene con la disciplina bíblica de manera correcta, esa disciplina, esa santidad manifiesta el amor de Dios. Yo dije, ¿por qué dijo eso? Porque la Biblia dice: al que Dios ama, disciplina. Si la iglesia se mantiene en la disciplina de la santidad, está mostrando su amor a Dios. Ama a Dios y no hay otra manera de honrarlo. Sabe que el pecado no forma parte de su vida. No lo quiere. ¿Por qué no quiere el pecado? Porque no quiere deshonrar a su Dios. Porque no quiere ofenderlo. Porque no quiere lastimarlo. Ahora entiendo por qué Pablo decía: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si tú amas a tu esposa, no la lastimas, no la ofendes, no la hieres. ¿Por qué? Porque la amas. Porque lo más hermoso que Dios te ha entregado. ¿Entiendes ahora el amor de Cristo? Un amor sacrificial, que lo da todo sin esperar a mi pastor. ¿Cómo puedo amar a esta? Si cada vez que llego de trabajar, la está con los pelos así endemoniada. Claro, tú lo que estás queriendo decir: voy a amarla cuando yo llegue a casa y encuentre a la Virgen María. Tú tienes que amarla cuando tú llegues a tu casa y la encuentres en esa condición, abrazada y darle la paz que necesita. Ha estado luchando todo el día con la cuenta, con la limpieza de la casa, con los chicos, con las cosas que no salen. Ah, pero llegó el César. No, Cristo no se comportó como César. Cristo dijo: ella no puede santificarse, la santifico yo. Ella no puede con el pecado, yo le ayudo a que salga y la limpia. Y la limpió, y la santificó, y se fue, y dijo: hombres y mujeres, en esta noche les dejo algo muy valioso para mí. Les dejo algo del que estoy profundamente enamorado. Les dejo mi iglesia. Cuídenla, santifíquenla, manténganla pura, manténganla sin mancha y sin arruga. Trabajen por ella, trabajen para que ella crezca, trabajen para que se mantenga con la vestidura real. Mi pregunta es: ¿realmente esa vestidura tiene la iglesia de hoy en día? ¿Se ha corrompido la iglesia? ¿Está revolcada en el pecado? ¿Se ha ido con otros amores? ¿O realmente se está manteniendo pura y sin mancha? Mira, hermano, me duele lo que pasa en otras iglesias, pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es esta: mantener la salud de la iglesia, cuidarla de las manchas, cuidarla de la arruga, trabajar para corregir el pecado, corregir lo deficiente. Aunque el pueblo me oye, aunque el pueblo diga: el pastor tiene el día enojado porque anda un hermano pecando. Esa es nuestra función. Y involucra a los ministros, pero también te involucra a ti. Cuando escuchaba al pastor Miguel Núñez decir: la disciplina
de la iglesia ha sido vista desde el principio como un proyecto odioso, hasta el punto que ha caído en desuso. Muchas iglesias dicen que la disciplina es vieja, sin embargo sigue estando en la Biblia. Si sigue estando es porque es un tiempo presente, es la manera de cuidar de la iglesia. Lo que hagan nuestros pastores a mí no me interesa, me importa lo que hacemos acá, me importa cómo nos comportamos acá como ministros, como pastores, como iglesia. Y Pastor Miguel Núñez decía, cuando en realidad la disciplina de la iglesia es de suma importancia. ¿Para qué? Para la salud y la santidad de la iglesia. Y es esencial ejercerla, e incluso para el beneficio de la persona disciplinada. Cuando la iglesia se mantiene en disciplina, es la clara muestra de la manifestación del amor de Dios cuando se ejerce bíblicamente. Y la respuesta es ¿por qué? Porque Dios aquí ama disciplina. Cuando la iglesia se mantiene en disciplina es porque está mostrando que ama a Dios y Dios la ama, por eso la mantiene disciplinada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Estudiando, porque me gusta estudiar mucho, buscaba la expresión del significado de la disciplina de la iglesia y encontré a otro gran pastor, al pastor Suquel Michelet, que lo recomiendo. Él enseña esto: la disciplina de la iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local, con el propósito de que, ¿cuál es el propósito? Escuche, dice: proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. En algunos casos, la disciplina de la iglesia puede proceder hasta la expulsión, que es la separación formal de un individuo de la membresía de la iglesia, y la separación informal de ese individuo. Ahora entendemos porque Jesús dijo: si en estos 4 pasos no logras alcanzar el corazón de tu hermano, tenle porque le tiene como publicano. Quiere decir que el hermano debe ser expulsado. Vamos a un ejemplo en la Sagrada Escritura de esto. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13. Vamos a ver un caso de expulsión en la iglesia. Es muy importante que nosotros aquí aprendamos a cuidar la salud de la iglesia. Y los que están en las casas entiendan que la iglesia debe tener solo una vestidura blanca y resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Dice ahí: un caso de inmoralidad juzgado. ¿Escuchó bien? Ahora vemos al apóstol Pablo, gloria a Dios, que va a tener que resolver un caso que se le presentó dentro de la iglesia. Vamos a ver si él tiene en cuenta las enseñanzas de Cristo o él dice: no, vamos a taparlo, porque si se entera acá va a ser un escándalo. Va a manchar el nombre de la reputación del pastor, va a manchar el nombre de la iglesia de Dios es fiel. Ningún título de nombre de la iglesia está por encima de Cristo. Cristo está por encima de todo, su santidad por encima de todo. Eso es lo que debemos cuidar. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Cuál es el problema? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cuál era el problema acá, hermano? Un caso de inmoralidad. Dentro de la iglesia había uno que tenía que la mujer de su padre, andaba con su madrastra. Los hermanitos de la iglesia daban gloria a Dios, y Pablo saca luego este tema. Vamos a ver cómo Pablo resuelve. Dice: algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Pablo le escribe la carta y le dice a los ministros de la iglesia: vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuere quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No, Pablo no tiene amor. ¿Cómo está diciendo eso? Nosotros somos cristianos. ¿Cómo se debe tratar un caso de fornicación en la iglesia? Un caso de adulterio en la iglesia. Vamos a ver.
Si Pablo hace caso a la ordenanza de Cristo en el sistema disciplinario, dice, para que fuera quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Pablo no estaba en ese lugar, había escrito la carta, el Espíritu Santo se le hizo saber y Pablo ordena rápidamente cómo se debe solucionar eso. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué dijo? He juzgado al que tal cosa ha hecho. No se puede juzgar, dicen ahora. Mentirosos, hipócritas, ustedes quieren tapar el pecado. La Biblia dice juzgar con justo juicio. Lo que está mal, lo que es pecado. Y Pablo dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado ¿a quién? ¿A quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿Pueden leer conmigo ahí qué dice? Fuerte. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si no corriges el pecado va a contaminar a toda la iglesia, va a actuar como la levadura, empieza a fermentar, se empieza a crecer y empieza a contaminar a todos. Tienes que corregir el pecado. Y eso te involucra a ti. Y dar ejemplo. Si no se corrige el pecado, ¿qué pasa, dijo Pablo? Un poco de levadura leuda toda la masa, contamina, como dice mi hermana Karina. ¿Se puede contaminar la iglesia del pecado? ¿Se puede manchar la vestidura de la iglesia? ¿Qué hay que hacer? Resolver el pecado, resolver la situación. Este caso de inmoralidad, gloria a Dios, prosigue con la expulsión de este individuo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado, como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sin levadura está hablando santidad, pureza. De esa manera debemos honrar a Dios dentro de la iglesia. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que no te llames hermano y andas en pecado, y andas en adulterio, y andas en fornicación. No te llames hermano, tú no eres un hermano. La Biblia está enseñando. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún, no lo digo yo, hermano, lo está leyendo usted. El pecado no es un juego para Dios. Usted puede coquetear con el pecado, los pastores pueden permitir el pecado, los ministros pueden deleitarse del pecado, pero a Dios no le agrada el pecado. Amén. Su iglesia es una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas. Hay que denunciar el pecado. Amén. Y hacer volver al hermano al error. Amén. Pablo dice que la iglesia estaba envanecida. Dijo, más bien vosotros tendría que haberse reunido y quitar de medio ese perverso. ¿Por qué? Porque no quería arrepentirse. Quería seguir viviendo en esa condición. Entonces Pablo recuerda, Jesús dijo, si este no se arrepiente,
fuera, tenle como gentil y publicano. ¿Y qué dice Pablo aquí? Entregarlo a Satanás, afuera, al mundo, entregarlo a Satanás. ¿Qué quiere decir? Entregarlo al pecado que no se quiere arrepentir. No te quiere arrepentir, hermano, perfecto. De la puerta allá afuera, practica todo el pecado que quieras. Acá tú no entres más. No puede decir eso la Biblia. Somos cristianos. ¿Qué pasa? Usted quiere ser más bueno que Dios. Usted tiene poco la palabra. Si Dios dice que no quiere a la iglesia contaminada, usted quiere tapar el pecado porque es más bueno que Dios. Dice que ya el hermano se va a arrepentir. Mentira. La Biblia dice que como no tiene arrepentimiento, lo echaron fuera. Pablo resuelve el caso de inmoralidad. Andaba el pastor con una hermanita. Andaba el ministro con una hermanita, andaba un hermano con otra hermanita, como usted quiera poner el título. Pero el caso de fornicación y de adulterio, Pablo lo resolvió de esa manera, expulsando a la persona, porque no se quería arrepentir. Y dijo, si no hacemos eso, esta levadura va a levantar toda la masa. La iglesia se va a contaminar. ¿Está entendiendo? Aquí vemos la expulsión de Pablo, tal cual como Cristo enseñó en Mateo capítulo 18, tenle por gentil o publicano, la expulsión. Ahora el punto es, ¿por qué hay que proceder a la expulsión en este caso? Primer punto, no hay arrepentimiento. No reconoció su pecado, es que se quería seguir estando en esa condición. ¿Por qué había que expulsarlo? Porque se iba a contaminar la iglesia. Si no se expulsa, va a decir, ah, mira, el hermanito anda con la hermanita y nadie le dice nada. Entonces yo también puedo. Ah, pero si aquel lo hizo, yo también lo hago, porque lo hace aquel y aquel. Y se contaminan. Entonces todos empiezan a creer que como no se corrige, está bien y se puede hacerlo. No, hermano, en esta iglesia acá no funciona. Acá ni adulterio ni fornicación. Primer caso que yo veo, lo denuncio más para afuera que para adentro. La salud de la iglesia la voy a cuidar junto con el ministro y con todo aquel hermano que ame a Dios. Que ame a Dios. Ahora, ¿qué pasa si el que está involucrado en la fornicación y el adulterio es tu hijo? Ay, no, mijito, tú tienes que denunciar el pecado igual. ¿O qué? Tu hijo está por encima de Cristo. O tu hijito es más importante que lo que Dios dice en su palabra. Piense, resuélvalo. ¿Cómo haría? No, mi hijito. Tu hijito se va al infierno si usted no lo corrige. Entréguelo a Satanás a fin de que su alma sea salva. Dios no falla. Si no se quiere arrepentir, su esposo, su esposa, su hijo, un ministro o este humilde servidor, para afuera. Para afuera. A mi ministro les enseño. Jamás Dios me permita, pero el día que caiga en su gracia y yo caiga en el pecado, y en este pecado Dios me libre de adulterio, ellos saben lo que tienen que hacer. Un concilio. Pastor Manuel no se arrepiente, fuera Pastor Manuel, a entregarlo a sus pecados. ¿Les enseñé eso o no? Díganme fuerte para que la iglesia lo sepa. No me consiento ni a mí mismo, no consiento ni a mi familia, no consiento a hermanos ni amigos que tenía aquí. No consiento el pecado de nadie. Amo a mi Dios con todo mi corazón. Lo único que quiero hacer es honrarlo. Lo único que quiero hacer es agradable. Y eso le dice a la iglesia. Honre a Dios. Cuide la vestidura de la iglesia. Santa, sin mancha, sin arruga. ¿Qué importa que te odien? A Cristo lo odiaron y lo mataron. ¿Qué piensa que van a hacer contigo? No me importa. Si me matan, me hacen un favor, me voy más rápido con mi Cristo. Y si no, me seguiré quedando para cuidar la salud de la iglesia. ¿Cuánto dice gloria? Le doy un fuerte aplauso al Señor. La iglesia debe mantenerse pura. ¿Cómo lo sabemos? Porque Efesios capítulo 5, versículo 25 a 27 nos muestra las características del estado que tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene que ser de una sola condición. Sin mancha y sin arruga, pura, santa. Esa es la característica que debe tener la iglesia. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque debemos guardar su testimonio.
Si es la esposa de Cristo, la esposa lo debe representar de una sola manera. Y cuando alguien peca, está deshonrando. Y yo quiero llevarte a un pasaje de alguien muy conocido. Segunda de Samuel, capítulo 12. Cuando se comete pecado, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando uno peca, ¿qué hace? ¿Qué dice acá? Deshonra a Dios. Y los enemigos se burlan de Dios, de ese Dios que usted predica. Cuando usted dice que es cristiano y peca, dice, ¿eso es ser cristiano? ¿Vivir como vos vivís? ¿Eso es ser cristiano? ¿O no le ha pasado que muchas veces le han acusado, y vos sos cristiano? Porque ellos piensan que por ser cristianos somos perfectos. No lo somos. Pero sí representamos a alguien perfecto, por lo tanto no debemos pecar. Y cuando pecamos, lo estamos deshonrando. David pecó, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Se dieron cuenta? El pecado de David deshonró a Dios y dice que los enemigos se burlaban. ¿Y qué le pasó a David? ¿Qué dice la palabra de ahí? Mire lo que dice: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Lo que viene hablando Dios hace tiempo. Lo que uno siempre cosecha. No vas a escapar de la consecuencia del pecado. Te puedes arrepentir. Amén. Dios te perdona si te arrepientes. Pero las consecuencias vienen. Si sembraste papa, no esperes zanahoria. Sembraste papa, vas a cosechar. Por eso el consejo es: no peque. No peque. Y si pecó, arrepítase y aguántese las consecuencias, porque vienen. La Biblia dice que vienen. Quisiera evitar que dijera eso, pero no puedo. Las consecuencias de haber pecado, de haber infringido las leyes de Dios, hacen que acarree la maldición, y el pecado te trae consecuencias. David le murió el hijo. Entonces estamos viendo que la salud de la iglesia aquí es palabra santa, es un caso serio. Jesús enseñó 4 pasos. El primero es privado. Si no te escucha, con 2 o 3 testigos. Si no te escucha, dilo a la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia después de esos 3 pasos, el cuarto paso, ¿cuál es? El cuarto paso, ¿cuál es? ¿Se puede expulsar a alguien de la iglesia? El apóstol Pablo expulsó a alguien que no quería arrepentirse y que andaba en fornicación con su madrastra, con la esposa de su papá. El pecado no se cubre. El Espíritu Santo lo sacó a luz. Pablo reprendió a todos los que estaban involucrados y afuera. Ahora, Pablo dice: el tal se ha entregado a Satanás. Lo expulsan de la iglesia. Algunos van a decir: pastor, ¿y nunca más puede volver a la iglesia? ¿Y qué pasa, pastor, si después de un año vuelve arrepentido y pide perdón a la iglesia? Bueno, la pregunta sería: ¿cómo nos damos cuenta que el arrepentimiento es genuino, que el arrepentimiento es verdadero y que no nos está mintiendo porque quiere entrar a la iglesia? La Biblia dice que nosotros vamos a reconocer por los frutos ese arrepentimiento. Nosotros, cuando nos dicen nos arrepentimos, no podemos saber si nos está diciendo la verdad o no, pero nosotros apelamos a la fe y creemos que Dios va a mostrar si el arrepentimiento es genuino o no. Esta persona que fue expulsada, la Biblia no dice en qué tiempo, pero dice que con el correr del tiempo se arrepintió y vuelve arrepentido. Vamos a ver cómo Pablo resuelve. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saberlo cómo se debe resolver? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 8. 2 Corintios, capítulo 2, 5 al 8. ¿Lo encontró? Amén. Pablo perdona al ofensor. ¿Qué dice aquí? Pablo perdona ¿a quién? Al ofensor. ¿Sabe quién es el ofensor? A la persona que había sido expulsada. No dice en cuánto tiempo,
Se cree aquí que puede haber sido 1 año o 2 años. La Biblia no lo especifica. En ese tiempo estuvo fuera, entregado a Satanás, y Dios trató con él. Y si hay algo que Dios hace, y lo hace maravilloso, es dejar que el hijo pródigo se vaya, pensando que está haciendo bien, y luego se encuentra que aunque lo perdió todo, y se encuentra en el lugar de los cerdos, deseando comer la algarroba. ¿Y qué hace ahí en el medio de haberlo perdido todo? Dice: volveré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo trabajó con él, le trajo arrepentimiento y le recordó que no había otro lugar mejor que estar en la casa de papá. Pero mi pregunta es: ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué tener que ser expulsado? ¿Por qué tener que irte, sufrir y padecer y hacer sufrir a los tuyos, a la familia, para después del sufrimiento volver? Mejor recapacita ahora. Si es el pecado lo que no le agrada, renuncia al pecado rápidamente. Apártate de él. Dice así: Pablo perdona al ofensor, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Escuche esto: cuando alguien comete pecado, lastima a todos. No estamos contentos los pastores, los ministros, cuando tenemos que corregir un pecado. No nos pone feliz tener que pasar por el proceso disciplinario, ir 1 y 2, ir con la iglesia y exponerlo. No nos causa gracia. Lo tenemos que hacer porque es un mandato y nuestro deber es cuidar a la iglesia. Pero no estamos felices cuando tenemos que resolver una situación como esta, mucho menos cuando tenemos que expulsar a alguien. No estamos felices. Pero entre negociar entre usted y la palabra de Dios, mucho para pensar no tenemos. La palabra de Dios por encima de usted, de mí, de mis hijos, de mi casa, de quien sea. Porque así es. Entonces dice a todos: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, gloria a Dios, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Hasta dónde el versículo dije? Hasta el 8. A ver, justo ahí. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Cuando la persona viene y muestra arrepentimiento, nuestro deber es acobijarlo, ayudarlo a restaurarse. Y Dios va a mostrar si el arrepentimiento era verdadero o solo nos mintió porque, como le pasó a los fariseos, Juan el Bautista dijo: viene fuego, juicio. ¿Dónde? Allá. Entonces vamos a pagar. Porque eso Dios lo saca a luz. Entonces, ya estamos aprendiendo. ¿Cuánto están aprendiendo? ¿Se debe disciplinar? ¿Qué creen ustedes? Cristo estableció el sistema disciplinario. ¿Sabe cómo hay que hacerlo? 4 pasos. ¿Cómo se resuelven estos casos así? La expulsión de la persona que no se quiere arrepentir. Si después de un tiempo se arrepiente y vuelve, lo tenemos que recibir. Nuestro trabajo lo tenemos que hacer. Si nos está mintiendo, pastor, se arregla con Dios. Nosotros debemos cobijarlo en amor, recibirlo y ayudarlo a restaurarse. ¿Cuánto dice? Gloria a Dios. Ahora, hay un punto. Desgraciadamente, la acción disciplinaria, aun cuando es hecha con amor y de la manera correcta, no siempre es exitosa en producir la restauración. Gloria a Dios, pero aún así es necesario para la salud de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Aunque muchas veces nosotros vayamos en amor a querer hacer volver al hermano, ese proyecto muchas veces no es exitoso. El hermano no quiere reconocer, está duro, y por causa de esa dureza, el hermano es expulsado. No siempre es exitosa el sistema disciplinario, pero aunque no sea exitoso, el trabajo lo tenemos que hacer igual. Tenemos que hacer volver al hermano el error. Si el hermano no quiere, es un problema del hermano. Ya no sería nuestro problema. Sería un problema, pero no nuestro problema. Sería el problema del hermano que no quiere arrepentirse. Entonces no siempre es exitoso el sistema disciplinario. No siempre ir a buscar al hermano para hacerlo volver del error es exitoso. No siempre, lamentablemente. Ahora Hebreos 12, versículo 6 nos enseña: al que Dios ama, disciplina. Usted puede leer ahí. Y la Biblia nos enseña un ejemplo muy claro.
¿Cuál es la conducta que usted tiene con su hijo cuando es rebelde? ¿Lo consiente o lo corrige o lo disciplina? Cuando usted ve que su hijo no le obedece, cuando usted ve que su hijo transgrede las normas, las leyes que usted le pone y no las cumple, ¿cómo actúa usted? ¿Saca el látigo o la jota? ¿Se habrá recibido la jota voladora de la hermana Claudia? No sé cómo hacía. Era como una flecha. Iba como una cuadra y... Tiro al blanco, campeona mundial. Pero ella quería que su hijo salga un hombre de bien. Y si tenía que darle el azote, se lo daba. Ahora usted cree que bueno, hijito, le agarra el punto a su hijo. Y después lo tiene como un títere. Llega un tiempo que usted ya no lo puede controlar. Dios llama a esa actitud que usted no ama a su hijo. Y que si no lo corrige, usted lo tiene por bastado. Porque al que Dios ama, disciplina. Si usted ama a su hijo, lo va a disciplinar. Porque otro ejemplo tomado de Pablo es el mismo trabajo que Dios hace con sus hijos. Dios nos ama a todos los que estamos acá. Y Él nos va a disciplinar porque nos ama. Porque no quiere que nos perdamos. Hace poco enseñé: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Recuerdan? Yo les enseñé cuando estudié. Esaú siempre fue rebelde. Quiso vivir de espaldas a Dios. Dios lo bendijo de arriba abajo, con tribus, con riqueza, con ganado, con descendencia. Pero a Esaú no le bastó lo que Dios hizo. Él siempre quiso vivir lejos de Dios. Pero no así con Jacob. Jacob era tramposo, mentiroso, era rebelde, y Dios lo disciplinó hasta el último día de su vida para salvarlo. Porque cada vez que Dios disciplinaba a Jacob, Jacob se humillaba y le decía: Dios, perdóname porque te fallé. Cuando Dios te disciplina muchas veces y viene el dolor, no vas a buscarlo y dices: Señor, perdóname si te fallé. No sé por qué vino esto, Señor, a mi vida. No sé por qué está pasando esto en mi casa. Pero Señor, si algo te he fallado, perdóname. ¿Alguna vez habías hecho alguna de eso? Porque Dios es el que ama disciplina. Cuando te pasa eso, porque Dios te está mostrando que te ama. Si Dios te deja sin disciplina, tú te vas y no vuelves. Y vas detrás de otros amores, de otros dioses, dándole la espalda a tu Dios. Sin embargo, Él necesita disciplinarte. Porque cuando el dolor viene a tu vida, cuando tú sientes el azote de Dios, vienes y le dices: Señor, perdóname. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aplauda fuerte el amor de Dios. Ahora, esta disciplina de Dios involucra a todos. Involucra al pastor, involucra al ministro, involucra a la iglesia. Quiero mostrarle ejemplos de cómo la disciplina de Dios sobre pastores, sobre ministros y sobre la iglesia. Vamos a ver esto. Un ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 20. 1 Timoteo. Regálenme 10 minutitos más, hermano. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 20. ¿Lo encontró? Qué calor que tengo. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Es una orden. Le está dando una responsabilidad. Y le dice a Timoteo, ¿qué era Timoteo? Pastor. Un pastor. Un joven pastor. Y le da un mandato: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia. ¿Qué quiere decir? En cuanto a lo que se te enseñó, camines en lo que se te enseñó, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo:
mantente firme en lo que has aprendido, en lo que se ha hablado acerca de ti, que ibas a ser pastor. Debes cuidar a la iglesia. Fíjate que hay algunos que naufragaron en la fe. Y nombra a dos personas, Himeneo y Alejandro. ¿Saben quiénes eran estos? A quienes Pablo después se llama falsos profetas, eran ministros de la iglesia. Estos estaban blasfemando dentro de la iglesia, estos dos ministros. Pablo los cubrió como pastor, como apóstol. Timoteo lo cubrió como pastor. Aquí nos entregó Pablo a estos dos ministros para que aprendan a qué. No se blasfema la palabra de Dios. No se blasfema la palabra de Dios. No se blasfema. Las consecuencias son tremendas. Dos ministros expulsados de la iglesia, entregados a Satanás, Himeneo y Alejandro. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Damos vuelta una hoja. Estoy enseñando por la Biblia, hermano. Biblia, es necesario que la iglesia sepa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15, 18. Un obrero aprobado, dice el título. ¿Y qué pasa si no es aprobado? ¿Qué pasa cuando no es aprobado? Cuando Dios no lo aprueba. Porque no se trata de aprobar al pueblo o a los pastores. Cuando Dios no aprueba a alguien, ¿qué pasa? Acá dice un obrero aprobado. Vamos a leer los versículos 15 al 18. Procura con diligencia presentarte, dice, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No como esos dos que echaron, Himeneo y Alejandro, que no usaban la palabra bien, sino que eran falsos ministros. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y... No dijo Alejandro ahora, dijo Himeneo y... Si no se corrige, se contamina. No solo fueron Himeneo, Alejandro, ahora había otro más contaminado. ¿Quién dice ahí? ¿Quién dice ahí? ¿Sabe quién era Fileto? Otro ministro de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo aquí? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Si no se corrige, la iglesia pronto está pata para arriba. Ahora entienden el compromiso que tenemos todos, cuidar la salud de la iglesia. Sea ministro, sea pastor, sea quien sea, la palabra de Dios está por encima. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad, desviarse, se fueron echados, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Timoteo capítulo 5. La disciplina corre para todos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19. Escuche esto. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí la palabra anciano encierra a los pastores. En el tiempo antiguo, la palabra anciano se refería a los pastores. Pablo dejaba ancianos, pastores en las iglesias, para que gobernaran conforme a lo establecido por Dios. Cuando se refiere aquí a anciano, contra un anciano no admitas acusación. ¿Por qué? Dice aquí, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque siempre Satanás lo que hace es levantar falsos testimonios, murmuración. Siempre levanta gente que murmura contra los pastores, contra los ministros. Para que eso sea válido, tiene que venir con evidencia, tiene que tener fundamento. 2 o 3 personas. Hay una acusación contra mí, perfecto. 2 o 3 testigos me vieron
y dan día, fecha, hora, testimonio de la infracción que cometí de la ley o delante de Dios. Y lo exponen. Dice, si no, no admitas acusación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace Satanás es levantar falsos testimonios. ¿Por qué? Porque el pastor debe ser irreprensible. Los ministros deben ser irreprensibles. Marido no hace a la mujer, no pendenciero, no borracho, no dado al vino, no avaro, no codicioso y demás. Pero aquí la Biblia enseña: contra un anciano no admitas acusación, sino es con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Entendieron aquí? Cuando hay un pecado, se debe hacer público. La iglesia lo debe saber. Estos días atrás tratamos un tema muy grave aquí dentro de la iglesia, una acusación. Y lo pusimos delante de todos los ministros. Y una hermana pudo exponer los dichos de otra hermana. Y procedimos a tratar el tema con los ministros. Pudimos hacer volver a la hermana del error, pudo mostrar el arrepentimiento y sigue estando con nosotros. Pero la hermana ahora tiene que enfocarse solamente en su restauración, solo enfocarse en su ministerio, fortalecerse. Si la hermana vuelve a caer, debe ser expulsada de la iglesia. Así se cuida la salud de la iglesia, porque así nos enseña la Biblia. Entonces nosotros vimos aquí, gloria a Dios, significa que lo que acabo de leer, significa que esta acusación no puede ser aceptada a menos que esté respaldada por testigos, 2 o 3 testigos. Esta regla sirve para proteger a los líderes de las acusaciones infundadas y garantizar que la disciplina se base en pruebas sólidas y no en murmuraciones. Entonces, los ministros y los pastores están bajo el sistema disciplinario. Si cometen un pecado, 2 o 3 testigos deben venir con las acusaciones, deben tener los fundamentos y exponerlo. Ahora, ¿qué se hace en caso de murmuración? Porque las hay la murmuración dentro de la iglesia. Contaminan al pueblo. ¿Qué se debe hacer? Tito, capítulo 3, versículos 10-11. Ya terminamos. No me queda más. Pero quiero ser bien claro. Lo que dice la palabra. Con el caso de la murmuración. Tito 3, versículos 10 y 11. ¿Lo encontró? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué dice aquí? Deséchalo. Al hombre que cause divisiones, cuando habla de hombre, está encerrando a la mujer, hombre y mujer. Al hombre o a la mujer que cause divisiones, después de una u otra amonestación, ya se lo amonestó varias veces y no abandona ese pecado. ¿Qué dice? Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio hijo. ¿Qué se hace cuando hay murmuración en la iglesia? Se reprende al hermano. Hermano, eso no. Una vez, 2 veces, 3 veces. El hermano no quiere, deséchalo. Entonces tenemos que tiene publicano. Entregalo a Satanás y ahora dice, deséchalo. Estas 3 palabras se refieren a la expulsión. ¿Se puede expulsar a alguien por la murmuración? ¿Qué dice la Escritura? Después de arrepentirlo 1, 2, 3 veces. No quiere, deséchalo. Y todos ustedes dicen, pero el amor de Cristo, porque muchos dicen eso. Dios es amor. Hermano, no se confunda. Dios es amor, amén. Ese es un atributo de Dios. Pero ira es un atributo de Dios. Juicio es atributo de Dios. Justicia es atributo de Dios. Y así actúa Dios contra el pecado de la iglesia. Entonces, para los hermanitos que llevan la bandera, que dicen siempre, Dios es amor, Dios es amor. Ese Dios es amor es carta libre para decir que puedo seguir pecando. Es como decir, el que esté libre del pecado tiene la primera piedra. Es como decir, sí, yo pequé. Pero a ver, ¿quién de ustedes no pecó? A ver, tiene la primera piedra. No, eso es una excusa. Por eso le digo a la mujer, vete y no peques más. No apoyó su pecado, le dijo, vete y no peques más. Entonces,
Vemos aquí que la murmuración, luego de haber corregido una y otra vez, causa división y debe ser, ¿qué? Expulsado. Romanos capítulo 16. Se termina. ¿A cuánto le está gustando? No mienta, no le está gustando nada. Versículo 17 de adelante. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones. ¿Qué está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Hermanos, fíjense en lo que causan divisiones, en lo que andan murmurando, del pastor, en la hermana, del ministro, en la ministra. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de eso. ¿Qué dice qué? Te junte a tomar mate, que te junte a orar. ¿Qué vuelve a decir? Que os apartéis. ¿Por qué nos manda a apartarnos? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. No se haga el super ungido y usted va a convertir al hermano. La Biblia dice: no se junte. Va a salir usted más endemoniado que él. Su nombre. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Acá resuelve la murmuración luego de la corrección con expulsión. Y una vez que el hermano es expulsado, dice que no debemos juntarnos con él. Porque si no se arrepentís acá adentro, ¿qué te va a hacer pensar que se quiere arrepentir afuera? Afuera trata a Dios y lo entrega a Satanás. Dice: con el tal no juntéis. A ver si hay otro sustento más sobre esta palabra. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Me queda un texto más. ¿Cuánto le está gustando? No mienta. No mienta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. ¿Lo encontró? Versículo 6 primero. Capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del pastor Manuel. ¿Qué dice su Biblia? ¿En quién da la orden Pablo? ¿Quién está leyendo ahí? ¿Susi está leyendo? ¿Carlos? ¿Quién alguno está leyendo? ¿Qué dice ahí? Pero os ordenamos una orden. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que os decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él, para que se... A veces queremos ser más buenos que Dios. Y Dios ya sabe, el corazón de los hombres conoce. Y sabe que no va a haber otra manera de tratar a menos que entregarlo a Satanás. No quiera ser Superman del Evangelio usted. Porque que esté firme, mire que no caiga, dice. Está firme, manténgase firme. Ore a Dios, dije que Dios trate con él. No, me voy a tomar unos mates con el hermanito. Me voy a hacer volver. Y después cuando va viene más demoniado. Porque estuvo visitando que no tenía que visitar. No es un cuento mío. Es una palabra de Dios. Cuando alguien es expulsado, no puede ir usted a la casa a tomar mate, a juntarse con él. Porque la Biblia dice que está pervertido, no entra en razón y no quiere saber nada contigo. Manténgase firme usted. Otro texto más, pastor, porque no me alcanza lo que usted está diciendo. Perfecto. 1 Corintios capítulo 5. Volvemos al caso de inmoralidad. Y ya vamos a cerrar. Versículo 11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno. Nuevamente vuelve a decir que vaya a tomar mate. Y vuelve a decir nuevamente que no juntéis. Por eso cuando el pastor entienda esto claro, hermano. Si yo tengo que decirle a alguien, hermano, no te juntes con aquel, yo lo voy a hacer.
porque yo soy el que vela por usted. Porque después usted anda endemoniado y el que le echa fuera los demonios somos nosotros. No te junté con el hermano porque el hermano no quiere arrepentirse. El hermano, si usted va y se junta, es problema de usted. No diga que después lo revisamos. Porque la Biblia nos dice clarito: no juntéis. Repetí aquí 5 textos, hermano. No juntéis con ninguno que llamándose hermano. No me vengan a mí. No me vengan a mí con el cuento chino de que Dios es amor. No, a mí no me vengan con eso. He estudiado todos los atributos de Dios. Uno de los atributos más importantes de Dios es la hacedad de Dios. ¿Sabe qué es la hacedad de Dios? La santidad. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted se para delante de Dios cae muerto. Quiere decir que Dios con su santidad no negocia con ningún pecador. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios está airado todos los días con el impío, con el pecador. Por la noche quiere desatar su ira para exterminarlo. Pero te dice la palabra de Dios: por la mañana renueva su misericordia. No manipule la palabra de Dios. La palabra expulsión en la Escritura es representada con tenle por gentil o publicano. ¿Quién dijo esa palabra? Jesús. Se refiere a la expulsión. El tal sea entregado a Satanás. ¿Quién dijo esa palabra? Expulsado quiere decir lo mismo que Jesús enseñó. Deséchalo. ¿Quién pronunció esa palabra? El apóstol Pablo. También se refiere, gloria a Dios, a la expulsión. Dios no permite el pecado en el lugar santo. ¿Sabe quién fue los primeros expulsados de la Biblia? Por transgredir la ley de Dios, por corromper el lugar santo. ¿Quién? Adán y Eva. Póngase de pie en esta noche. Si quiere aplaudir, puede hacerlo. Si quiere dar gloria, puede hacerlo. Ahora saludamos con la paz del Señor a los hermanos que se conectaron, a los que estuvieron en la red social. Que Dios los bendiga y que haya sido de gran bendición.